Hola chamacos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén gozando de buena salud. Bien, entrando en materia, la materia que les voy a dar es taller de base de datos. ¿Qué vamos a ver en esta nueva materia? Vamos a ver todas las sentencias SQL que hemos tocado en cursos anteriores. Vamos a ver también cómo crear una base de datos para una empresa. En este caso vamos a hacer un proyecto de manera secuencial a lo largo de las semanas que nos toca llevar esta materia. Bien, primero que nada vamos a usar MySQL, ¿ok? Como siempre lo hemos hecho. ¿Ok? Bien. Yo siempre he dicho que toda base de datos va a depender, ¿ok?, de la complejidad del proyecto a realizar. Es decir, si vamos a realizar un proyecto simple, la base de datos va a ser simple. Si la base de datos, si el proyecto es un proyecto complejo, vamos a realizar una base de datos compleja. ¿Ok? Vamos a recapitular un poquito, ¿ok?, y vamos a tener que definir de nuevo qué es una base de datos, qué es una tabla, qué es un registro, qué es un campo, al cual le vamos a llamar columna de aquí en adelante. ¿Ok? Bien. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, podemos definir como una base de datos una biblioteca a la cual vamos a considerarla como tal. ¿Por qué? Porque está compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos, ¿ok? Los cuales están organizados en, llamémosle, estantes o secciones, ¿ok?, para su posteriormente consulta, ¿ok? Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de los campos como son la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo este un componente electrónico. Por tanto, se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenamiento de datos. ¿Ok? Hay programas denominados sistemas gestores de base de datos, que abreviado sería SGBD, lo cual nos permite almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Las propiedades de estos sistemas gestores de base de datos, así como su utilización y administración, se estudian dentro de nuestro campo. ¿Okay? Las aplicaciones más utilizadas para lo que es la gestión de la información dentro de empresas e instituciones públicas. ¿Okay? Esa es su aplicación a grandes rasgos. ¿Okay? Ahora, ¿qué es un campo? En informática, un campo es un espacio almacenado para ordenar un dato en particular. En las bases de datos, un campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder. Un campo o conjunto de ellos forman un registro, donde puede existir campos en blanco, lo cual es un error. ¿Por qué? Porque al no contener un campo información, es decir, si está vacío, estamos omitiendo posiblemente el armado de un tipo de dato muy importante. ¿Ok? Bien, un ejemplo de estos, vamos a llamarle como lo serían las celdas, ¿ok?, de una hoja de cálculo. Ahora, ¿qué es un dato? Los datos son representaciones simbólicas, ya sea numéricas, alfanuméricas, algorítmicas, etc., de un determinado atributo o variable cualitativa o cuantitativa. O sea, la descripción codificada de un hecho, es decir, si yo voy a registrar en un campo una información determinada, ¿ok?, tiene que estar en cierta forma, tiene que estar unida a otros más. ¿Por qué? Porque un dato por sí mismo no constituye una información. Es decir, es el procesamiento de los datos lo que nos proporciona una información. Es decir,
En mi campo número 1 tengo un nombre, en mi campo número 2 un apellido, en mi campo número 3 tengo la dirección, en mi campo número 4 tengo la edad, y en mi campo número 5 tengo el teléfono o otro tipo de caracteres, ¿ok? Si yo hago una consulta a dirección, esta me va a arrojar la dirección, pero ¿dirección de qué? ¿Ok? De nadie, ¿ok? No me va a aparecer el número de teléfono y nada. Al hacer la sumatoria o la concatenación de todo, por ejemplo, el nombre, apellido, dirección, teléfono, etcétera, ¿ok? Al unirlo todo a un solo registro, ¿ok? Me va a formar una información que a mí me va a servir. Por ejemplo, yo doy mi número de teléfono, 665 tal, ¿ok? Nada más estoy dando ese dato. Pero si yo pongo mi nombre, yo pongo mi dirección, yo pongo mi teléfono, yo pongo mi edad, al sumarlo, al unirlo, al concatenar todo o al hacer una consulta, me va a decir, ok, tú eres fulanito de tal, tu edad es tanto, tu número de teléfono es tal, tu dirección es tal. ¿Ok? Bien, espero que esta parte haya quedado un poquito clara. Ahora, ¿qué es una tabla? En las bases de datos se refiere al tipo de modelado de datos donde se guardan los datos recogidos por un programa. Ojo con esta parte, recogidos por un programa. Su estructura general se maneja a la vista general de un programa de tablas. Las tablas se componen de dos estructuras, las cuales son las siguientes. Campo, ¿ok? Que corresponde al nombre de la columna. De este debe ser único y además debe tener un tipo de dato asociado, ¿ok? Registro corresponde a cada fila que compone la tabla. Así se componen los datos y los registros, lo que mencionábamos anteriormente. Eventualmente, de nuevo, pueden ser nulos en su almacenamiento, lo cual vamos a tratar de evitar siempre, ¿ok? Si creamos un campo, tiene que llevar información sí o sí, ¿ok? Bien. En la definición de cada campo debe existir, como ya lo habíamos dicho, debe existir un nombre único con su tipo de dato correspondiente. Esto es útil a la hora de manejar varios campos en la tabla, ya que cada nombre de campo debe ser distinto entre sí. Es decir, no puedo tener el campo nombre al inicio de mi tabla y mi campo nombre en medio y mi campo nombre al final, ¿ok? Me refiero a que no deben de estar más de un solo campo, ¿ok? Con el mismo nombre. El nombre de un campo debe ser único. Por ejemplo, nombre 1, nombre 2, nombre 3, en este caso sí. ¿Ok? Bien, a los campos se les puede asignar además propiedades especiales que afectan a los registros insertados. El campo puede ser definido como índice o como autoincrementable. Ese último es el que vamos a estar utilizando. Lo cual permite que los datos en ese campo cambien solos al momento de indicar. ¿Okay? Al momento de indicar o hacer la inserción de un nuevo registro. Pero ¿por qué lo debemos de llevar un autoincrementable? Para que podamos ordenar, ¿okay? Los datos contenidos después, ¿okay? Cada tabla creada debe tener un nombre único en cada base de datos. Lo mismo que en los campos que no pueden ser repetitivos, no se pueden repetir dentro de una misma tabla. Lo mismo, el nombre de la tabla no se puede duplicar dentro de nuestra base de datos, ¿ok? Como les decía, cada tabla creada, debe tener un nombre único en cada base de datos, haciéndola accesible mediante su nombre o un seudónimo, como ya habíamos visto, un alias, ¿ok? Dependiendo del tipo de base de datos que vayamos a elegir. La estructura de las tablas viene dado por la forma de un archivo plano, los cuales en su inicio se componían de un modo similar. Un registro, también llamado fila, ¿okay? Representa un objeto único de datos implícitamente, ¿okay? Estructurados en una tabla. En términos simples, una tabla de una base de datos puede imaginarse formada de filas y columnas o campos, ¿okay? Cada fila de una tabla representa un conjunto de datos relacionados y todas las filas en la misma tabla tienen la misma estructura. Un registro, ahora definimos registro. Un registro es un conjunto de campos que contienen los datos que pertenecen a una misma entidad,
¿ok? Y se le asigna automáticamente un número consecutivo, lo que ya llamábamos autoincrementable, la cual es un número de registro que en ocasiones es usado como un índice, aunque lo normal y práctico es asignarle a cada región o cada registro un campo clave para su búsqueda, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el proceso de creación de una tabla? Primero identificamos, ¿ok?, qué queremos guardar en la tabla para determinar los campos que vayamos a utilizar. Antes de continuar, vamos a tomar en cuenta que tenemos una serie de tipos de datos que podemos utilizar al momento de crear nuestra tabla. Por ejemplo, tenemos los tipos de datos numéricos, de fecha y de tipo string, ¿ok? Estos serían los 3 puntos de partida, ¿ok?, que podemos englobar los tipos de datos que se pueden manejar dentro de una base de datos, ¿ok? Bien, al crear una tabla, la elección correcta de un formato para cada columna de la tabla hará que nuestra base de datos tenga un rendimiento óptimo a mediano y largo plazo, ¿ok? Bien, los tipos de datos con formato de fecha son date, datetime, time, timestat y year, ¿ok? El date nos sirve para almacenar una fecha con la siguiente estructura: año, mes y día, ¿ok? Bien, el datetime almacena igual una fecha, el mismo formato, año, mes y día. En este caso los almacena en forma numérica. Por ejemplo, 4 dígitos para el año, digamos 2020, mayo 05, en este caso 29, ¿ok? Y sería dividida por guiones, ¿ok? Sería 2020-05- el día, en este caso 29, ¿ok? El time nos sirve para almacenar una hora. ¿A qué se refiere con esto? Nos permite guardar hora, minuto y segundo, ¿ok? El timestat igual almacena una fecha y hora, y el rango de los valores oscila entre 1970, enero 1 de enero del 1970 y 2038, ¿ok?, enero 19, por así decirlo, ¿ok? Igual me permite guardar la hora, minuto y segundo, ¿ok? Y el year, en este caso año, me almacena un año, ya sea con 2 caracteres, es decir, del 20, en este caso 2020, me podría almacenar nada más 20, o con los 4 dígitos, que serían 2020, ¿ok? 2020, ¿ok? Bien, ahora tenemos el tipo de datos numéricos. Tenemos el int, small int, time int, medium int, big int, el float, el double, etc. ¿Ok? Bien, y para los de tipo string tenemos igual, tenemos el char, el varchar, el blob, medium blob, etc. ¿Ok? Tenemos una infinidad que podemos utilizar y nos van a servir para darle una estructura, ir creando nuestra tabla de la forma que nosotros vayamos a querer. Como ya mencionaba, primero tenemos que saber qué es lo que queremos guardar en nuestra tabla. Si yo quiero, por ejemplo, guardar usuarios, se me viene a la mente, ok, necesito guardar el nombre del usuario, el apellido o apellidos del usuario, su usuario obviamente, su contraseña y algún dato adicional, por ejemplo el número de teléfono, etc. ¿Ok? Bien, como ya les decía al principio del video, vamos a empezar a crear. Primero vamos a tomar ejemplos sencillos, luego vamos a crear una base de datos que nos va a servir para llevar el control de un proyecto que vamos a realizar. ¿Ok? Y su primer tarea, por favor anótenla, es la siguiente. Lo que vamos a hacer, o lo que van a hacer ustedes, es investigarme qué es el diseño conceptual, qué es el diseño lógico y qué es el diseño físico. ¿Ok? Todo esto en base al tema de base de datos. ¿Ok?
Muy bien, chavos, este video sería la introducción a nuestra materia y por favor véanlo, vean todos los videos que les voy a estar poniendo para que vayan aprendiendo ustedes cómo crear la base de datos con todos sus componentes y que vean también cómo crear un proyecto, ¿okay? Aprovechando que tenemos dos materias, cómo crear un proyecto en tiempo real, ¿ok? Sale, chavos, los veo en el siguiente video. Por favor, hagan su tarea, envíenmela. Y nota adicional, todo lo que yo haga en los videos, por favor, saquen apuntes, tomen lo más importante, creen sus ejemplos, no en computadora. El que lo quiera hacer en computadora, adelante. En hoja blanca van a anotar todo lo que yo dije, lo más importante, los puntos más importantes, ¿ok? Y van a crear, si yo creo una base de datos, ustedes crean la base de datos igual. Si yo creo una tabla, ustedes lo hacen igual, ¿ok? Abajo de cada video va a estar el apartado de envío de tareas y ustedes me van a tener que enviar, ¿ok?, sus archivos de los apuntes que tomaron del video, ¿ok? Muy bien, chavos, eso sería todo ahora sí. Gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias.